Bien, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina y las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que se entrega únicamente para los tiempos del fin. A través de todos los tiempos se entrega en forma pública únicamente el símbolo y la parábola. La sabiduría oculta, el misterio, únicamente se entrega públicamente para los tiempos del fin. Estamos revelando los reales misterios del hombre de sí mismo, misterios desconocidos por la ciencia, por el hombre, por las religiones, etcétera, etcétera. Una sabiduría oculta que está dentro de nosotros mismos y que tenemos que descubrirla, y para ello, como dijeron, que enseñaron las profetisas de Delfos a los 7 sabios de Grecia: ¿cómo no se te hizo? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás los misterios del universo y de los dioses, los misterios, lo oculto. Estamos hablando de algo interesante, algo que la ciencia desconoce, porque la ciencia, más allá del mundo materia, no puede conocer. El mundo de la energía no lo conoce. Entonces, nosotros enseñamos que tenemos un cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo vital, y que la realidad del ser humano no es el cuerpo físico, sino el cuerpo vital. Afirmamos que un cuerpo físico sin cuerpo vital es un cuerpo muerto, no tiene ninguna realidad, porque ya que todas las funciones físicas, químicas, de calorías, de reproducción, etcétera, están relacionadas únicamente con el cuerpo vital. El cuerpo físico simplemente es un carro de manifestación que permite la manifestación de nuestra alma en cada existencia. De nuestra alma en una forma inconsciente, porque nuestra alma está inconsciente por el pecado, pero sirve de vehículo para que el ser humano, a través de esa alma manifestándose en ese cuerpo, realice el trabajo espiritual para la autorrealización, que es: déjelo todo, conocer y eliminar los defectos, coge tu cruz, practica los misterios sagrados y divinos del sexo de la piedra filosofal para nacer por segunda vez, y sígueme, como dice el Cristo, o sea, convertirnos en apóstoles de ese Cristo que va naciendo en cada uno de nosotros, y salir como misioneros, como apóstoles, llevando esta enseñanza sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces decíamos que estos 5 cilindros se encuentran ubicados en diferentes partes del cuerpo vital, y a través de cada uno de ellos se manifiestan los aspectos intelectuales, motores, instintivos, emocionales y sexuales de cada ser humano. Decíamos igualmente que todos los cilindros no son iguales en cada persona, porque los cilindros dependen del karma. Una persona que abuse de las drogas, del alcohol, etcétera, posiblemente viene con el cilindro del centro intelectual disminuido, fallo. El cilindro de la parte instintiva, que también se degenera, viene fallo, viene degenerado, etcétera. Las personas que abusan del sexo vienen con fallas en el instinto, en el cilindro del centro sexual, puede llegar a niveles de homosexualismo, pero por karma de vidas pasadas. Bueno, entonces estábamos hablando del intelecto. Decíamos que el intelecto rompió prácticamente, el materialismo rompió la unidad del cuerpo con el alma y nos alejó de Dios, porque estableció una serie de hipótesis y una serie de teorías totalmente falsas a través de la psicología, a través de la antropología, a través de la astronomía, que ha terminado por alejar al hombre totalmente de Dios y atrofiando el centro intelectual, que trae consecuencias para la próxima vida. Y cuando la persona estudia, desarrolla el intelecto, atrofia la intuición, que es una facultad del alma. Es la voz del corazón que permite al ser humano conectarnos con nuestro Dios y ayudarnos a percibir la realidad del mundo que nos rodea en situaciones difíciles o en funciones de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto del centro intelectual es demasiado importante. Y tenemos que volvernos conscientes de lo que es el centro intelectual. Yo estudié en la universidad y
me tocó volverme consciente del centro intelectual, porque no es, uno pues no conoce la realidad del centro intelectual. Uno estudia, o sea, la universidad académica, sobre todo a niveles superiores, ha sido creada con individuos para que únicamente repitan y para que hay individuos que no aprendan a pensar. Eso lo estableció por allá en su tiempo un señor presidente norteamericano, Roosevelt. El análisis enseña que hay que saber hay cómo pensar, no pensar, sino cómo pensar. Bueno, entonces voy a ponerles un ejemplo que se los había indicado para el jueves anterior de un señor amigo. Él era licenciado en Ciencias Sociales, él se graduó de abogado, él fue rector de un colegio donde yo estudié y por cierto, de esa época nos hicimos grandes amigos hasta casi el momento de su muerte. Él era muy estudioso, él era muy inteligente en ese sentido, muy intelectual y fue el presidente de los abogados, pues, que jubilados, los abogados jubilados. Él, en sus últimos tiempos, me venía a pedir ayuda en el sentido de que él tenía su secretaria, porque tenía sus alegatos de derecho para defender a personas, y él me manifestaba que cuando le iba a transmitir a la secretaria para que fuera copiando, se le olvidaban las cosas. Yo le decía, mira, se te está agotando el cerebro. Trate de no forzarlo, trate de no leer, trate de alimentarte bien, cógela suave, no cojas rabia, no te estreses, etcétera, etcétera, para que no vayas a pasar trabajo próximamente. Bueno, hablábamos un rato ahí, vino otra vez, me decía lo mismo. Mira, Ariel, tengo este problema que le he dicho a la secretaria y cada día se me olvida más y más. Bueno, o volví a darle los consejos, las indicaciones, que se relajara, etcétera. Ya la última vez que me vino a comentar todas esas cosas, entonces yo le dije, ven acá, ¿cuántos casos tienes tú? Me dice, tengo 20. De los 20, ¿cuáles se resuelven fácilmente? 6. 6 que ya se resuelven por sí mismos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar este consejo. Esos otros 14 casos que tú tienes, regálaselo a personas, abogados, amigos tuyos que estén como pasando trabajo. Y dedícate únicamente a esos 6 casos que ya están resueltos prácticamente. Únicamente falta es terminar el proceso y ya. Él me dijo, Ariel, ¿cómo hago? Yo necesito comer. Y tú no tienes tu hijo, tenía un hijo único. Y tú no tienes tu hijo, no te preocupes por eso. Bueno, el hombre no me hizo caso, perdió la razón. El hombre perdió la razón. Un otro abogado que era sobrino de él, amigo también, me vino a preguntar, Ariel, por qué mi tío, pues, le pasó eso, perdió la razón. Entonces yo traté de explicarle, hablándole también de los 5 cilindros de la máquina humana. Yo traté de explicarle en la forma más sencillita que él me pudiera entender, pero el hombre perdió la razón por abuso del centro intelectual. El centro intelectual se destruye también con la famosa masturbación, porque en cada masturbación se pierden 300 millones de espermatozoides y uno solo crea un ser humano. Es una locura de la falsa ciencia médica afirmar, pues, de que la masturbación es necesaria para el desarrollo físico. Eso es totalmente falso, porque el testículo tiene 3 capas testiculares que se manifiestan, la una entre los primeros 7 años, la segunda de los 7 a los 14 y la tercera de los 7 a los 21 y la tercera es la que tiene que ver con los sistemas nerviosos, digestivos del cerebro, de la complementación del desarrollo del ser humano. Es una locura masturbarse. Conozco jóvenes que se han masturbado y conozco jóvenes que han perdido la razón por culpa de la
masturbación. Entonces, otro aspecto que destruye el centro intelectual es la droga. La droga, primera medida es alucinógena. Se pierde la coordinación entre las neuronas cerebrales, produce las famosas alucinaciones. O sea, masturbarse, sí, hablando místicamente, es una locura para nosotros los iniciados. Consumir drogas. Ahora, hay una droga que es el perico. Y toman perico y para no sentir los efectos del perico toman cerveza. Entonces se produce una combinación de coca-etileno que produce la locura. Nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar en el centro ANEL, en la conferencia, a un señor que se estaba volviendo loco, porque consumía coca y consumía cerveza. Afortunadamente lo logramos salvar. No es fácil tratar de sacar un drogadito. Hemos sacado algunos, repito, no es fácil este aspecto. Entonces, conozco también muchas personas que en las universidades, por ejemplo, que tienen becas, pero tienen, para pasar las materias, tienen que pasar un puntaje como de 3,8 y que esas personas se esfuerzan mucho, generalmente son de clase necesitada y algunos han perdido la razón y conozco varios que se han tirado de los edificios y perdieron la vida por esas cosas. Entonces, tenemos que venir a la noche y hacer conciencia. Nosotros, es una sabiduría superior, una sabiduría del alma, es una sabiduría oculta. La ciencia jamás conoce esto de los 5 cilindros de la máquina humana. Bueno, ahora vamos a hablar del centro motor. Es otro centro de energía. El centro motor se encuentra situado en la parte superior de la espina dorsal y está relacionado con todos nuestros movimientos. Todos los movimientos del cuerpo dependen del centro motor. Cuando hay Parkinson, se agota la dopamina y se agota el centro motor simultáneamente. Entonces viene el Parkinson, etcétera, etcétera. Bueno, entonces está relacionado con todos nuestros movimientos, pero el maestro Samuel dice que nosotros somos como un tren que siempre andamos por los mismos rieles. Siempre nuestros movimientos son los mismos. Nos sentamos en la mesa en el mismo puesto. Cogemos el puesto en el carro o en el bus, siempre en el mismo puesto. Si nos vamos en bus, nos paramos en la parada del bus en el mismo puesto. Todos nuestros movimientos son totalmente repetitivos. Pues ya uno cuando viene aquí a la noche, uno va rompiendo, va haciendo más conciencia de la realidad de nuestros movimientos. Y además, por ejemplo, ahí por culpa de nuestros defectos, el defecto, el centro motor es utilizado en una forma negativa, por ejemplo, en el deporte brutal del boxeo. Eso es un espectáculo salvaje, eso pertenece a la edad de hierro, en la edad de oro, en la edad de plata, en la edad de cobre no se daban esos espectáculos salvajes. Ya cuando se degenera la raza y entramos a la edad de hierro, o sea, el Kali Yuga, que es el que estamos viviendo actualmente, aparecen estos espectáculos totalmente salvajes, la lucha libre. Quedé ahí viendo por internet, pero hace años había una luchadora libre, de lucha libre, allá en Estados Unidos. Era campeona. Y en un día, como que, no sé si era un espectáculo de lucha libre o qué, vino otra y le pegó una patada en la espalda y la mató. Son espectáculos totalmente salvajes. El mismo fútbol. Es espectáculo totalmente salvaje. Está relacionado con la violencia en los estadios. Está relacionado con las fiestas bravas, con muerte. Se matan los fanáticos entre ellos mismos por vibraciones negativas que se producen por las emociones negativas de los estadios cuando el cuerpo emocional pues se sale de su ritmo de conciencia que debe tener. Entonces, esos deportes, vea, si uno va a ver una película de boxeo, a uno le cobran el castigo, porque está mente sana en cuerpo sano y estamos metiendo a la mente un espectáculo brutal. Es como la persona
que se pone a ver pornografía. Ella también daña el centro intelectual. O sea, mente sana en cuerpo sano. Si uno se pone a meterle a la mente cosas que no son, se pone a meterle pornografía, etcétera, eso queda ahí para toda la vida. La humanidad no sabe cómo eliminar esa basura de nuestro centro intelectual. Aquí sí aprendemos, pero mi consejo es nunca vean pornografía, nunca se pongan a ver tonterías, estudien, lean lo necesario para su vida, para su profesión, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros en la noche aconsejamos. Y yo me gradué en la universidad y yo tengo pues, esa orientación y en esa forma actúo. Y internamente eso me han dicho. Bueno, el deporte, por ejemplo, el maestro Samael dice que el deporte sin control es un ladrón de nuestra propia existencia. Y yo voy a ponerle unos ejemplos de personas destruidas por el famoso deporte, deportistas famosos de todos los deportes. Entonces, el maestro nos enseña, el deporte es saludable, pero cuando se practica con medida. Vea, voy a explicarles, yo un día tenía mi bicicleta de carrera. Y pasó otro ciclista y un defecto me dijo, dale duro para que veas que tú sí corres más que él. Pero yo escuché esa voz y yo dije, ¿yo por qué tengo por qué darle duro? Nosotros no miramos el deporte como un espíritu de competencia. Nosotros miramos el ejercicio sano, sí, que se debe realizar, caminatas, etcétera, otros ejercicios, pero no como un deporte, porque el deporte ya es competitivo y ya cuando es competitivo entonces ya se pierde, ahí trabaja es trabaja el defecto. Entonces yo simplemente dejé que el otro se fuera adelante y me fui viviendo la naturaleza, mirando a los astros, etcétera. Y esa noche tuve una experiencia bonita en el campo astral, de pronto como un pago a esa reacción de conciencia que tuve en ese momento. Entonces, el ejercicio es saludable y es necesario, ¿no? Pero no el deporte, porque el deporte es competitivo y cuando se habla de competencia ya está el ego ahí, y etcétera, etcétera. Bueno, y una vez yo estaba en la universidad y estaba jugando fútbol en la cancha, dos equipos de compañeros de la universidad. Entonces yo le pregunté a mi padre, ¿debo ver este partido? Entonces le pregunté, uno siempre le pregunta al padre que sea la guía, no el otro, sino el padre. Entonces el padre me dijo, observa a los jugadores. Entonces comencé a ver a uno solo. Corría para acá. Y ese está dormido y todos los que están ahí están dormidos. Entonces yo aquí no tengo nada que ver. Voy a ver un espectáculo donde hay 22 personas dormidas. Pero yo más nunca volví a ver esos espectáculos. Son espectáculos de coordinación. O sea, es un deporte coordinado de gentes inconscientes. Entonces, por ahí no es la cosa. Nosotros tenemos que hacer conciencia de todas estas cosas. Y sobre todo conciencia en el sentido de que, por ejemplo, nosotros, por los deportistas, por gloria terrenal por gloria terrenal, o por divertir a otros en deportes brutales y sin control, comienza el deportista por sufrir toda clase de problemas musculares y muchos terminan paralíticos. Por ejemplo, uno ve a un ciclista que empieza sus entrenamientos a los 12 años, todo el día practicando. Cuando llega a los 30 años, ha corrido en más de 200 competencias y ya es un viejo, está todo gastado. Tiene el centro motor agotado, atrofiado, y eso le trae consecuencias para la próxima vida. Cada competencia es un tiempo menos de vida. Los daños causados al centro motor, o sea, uno tiene en cada cilindro y en cada cuerpo tiene lo que se llama un átomo simiente. Los daños que uno le ocasione a los cilindros de la máquina humana quedan registrados en el átomo simiente del cuerpo vital. Y con base en esos daños registrados en el átomo simiente del cuerpo vital,
Eso va a ser pesado en la balanza y eso va a originar un cuerpo vital relacionado con el karma, con los vicios, etcétera, etcétera. Además, relacionado con el abuso y el desgaste que la persona haya realizado con cada uno de los cilindros de la máquina humana. Entonces, tenemos que volvernos, repito, conscientes. Voy a ponerles unos ejemplos de personas que han destruido su cuerpo motor. Por ejemplo, tenemos acá personas que yo he conocido, correcto. Que yo he conocido. Cuando yo estaba joven, yo practiqué levantamiento de pesas. Claro, está que no era para que sea campeón y esas cosas, ¿no? Yo no conocía la gnosis. Simplemente que un compañero de trabajo me dijo, Ariel, vamos a practicar levantamiento de pesas. Entonces, como uno está joven allá, me fui entonces pude conocer a muchos deportistas, sobre todo en las pesas. Eh, Allá había un señor que se llamó Carlos Caballero, era un campeón, era todo un señor, por decir así. Era muy culto, muy preparado. Pero ese señor, y conocía a otro que se llamaba Rodrigo García. Este señor amigo fue 3 veces campeón nacional de peso. O sea, era un ídolo ahí para los que estaban levantando peso, hablaban con él, porque él había sido 3 veces campeón. Y el otro señor también había sido campeón. Este Rodrigo García nos hicimos buenos amigos. Cuando yo estaba en la Gnosis me había graduado en la universidad. Un día iba para la conferencia gnóstica y me encontré con Rodrigo García, aquí en Barranquilla, en la calle 48 con la carrera 43. Entonces me puse a hablar con, ¿qué hubo, Rodrigo? ¿Qué hubo, Ariel? Etcétera, etcétera. Y le expliqué que estaba en la gnosis, le hablé de los 5 cilindros de la máquina humana, le hablé de lo que producía el desgaste y el abuso del centro motor en los llamados deportes. Y él me dijo, Ariel, tienes totalmente la razón. Ando con dolores musculares y en todo el cuerpo. Bueno, al menos era un campeón nacional de pesas, 3 veces campeón nacional, que me daba la razón en ese momento. Otro día tuve la oportunidad de conocer a, a un atleta, el mejor atleta que ha tenido aquí el departamento del Atlántico, el mejor atleta, y eh, estuve hablando con él. Me contó su vida, le hablé de la noche, lo invité a las conferencias. Me dijo que él era el mejor atleta aquí en el departamento del Atlántico. Una vez hubo una competencia en la ciudad de Cali donde participaban los mejores de Colombia. Él tenía problemas con la liga y la liga no lo financió. Vio una persona, un comerciante y lo financió. O sea, iba sin equipo. Porque va a la liga, lleva su equipo de 4 coequiperos, se ayudan el uno con el otro, no, pero él no llevaba ningún coequipero. Él iba solo. Era la época de un locutor aquí muy famoso que se llamó Edgar Perea. Resulta que cuando iban a entrar a la ciudad de Cali, ya para terminar el recorrido de la competencia nacional que estaban realizando. Entonces, Edgar Perea, que iba con su camioneta ahí de la radio, transmitiendo, aquí va la bala humana, le llamó la bala humana, iba adelante. Eran una cantidad de corredores, pero él era el primero. Y él me estaba contando, ¿no? Que él entró de primero al estadio de Cali, que se me acaba de olvidar el nombre en este momento, y todo el público se paró a aplaudirlo, ¿ya? Entonces él me contaba eso como con una gran emoción, etcétera, pero ya dentro le tuvieron que darle varias vueltas al estadio, y en esas vueltas los demás corredores tenían sus coequiperos y él solamente pudo quedar de cuarto. Otra vez me contó de que él le hizo un regalo a Barranquilla. Se vino solito, corriendo solito. Unos atletas de Cartagena lo acompañaron hacia Barranquilla, pero lo acompañaron por ahí hasta un pueblito vecino y nada más, porque le iba a hacer un regalo a Barranquilla. Venirse.
de Cartagena a Barranquilla para hacerle un regalo como atleta. Bueno, ese señor tuvo una muerte demasiado dolorosa. Cáncer en los huesos. Él después vino y realizaba unas competencias acá, llamadas de San Silvestre. Él era el director y él hacía la publicidad y el gobierno municipal le colaboraba y venían atletas de otros países. El amigo, cuando yo le hablé de la gnosis, cuando yo le hablé de los 5 cilindros de la máquina humana, él me dijo, Ariel, si tú me hubieras hablado de esto antes, yo nunca hubiera practicado este deporte que me está acabando la vida porque es cáncer en los huesos. Y ese cáncer que de paso es incurable y en los huesos que es más doloroso todavía. Mi amigo murió pocos días de realizarse una conferencia, una vuelta de San Silvestre que se realizaba pues el, eh, el 31 de diciembre. Bueno, ese es otro compañero, amigo, que perdió la vida por culpa de... Tenemos el otro caso de un atleta etíope, campeón de los 10.000 metros planos. Bikila se llamaba. Bikila murió paralítico. Tenemos el caso de un boxeador estadounidense, un gran campeón mundial, Joe Louis, murió paralítico y loco. Tenemos el caso de Cassius Clay, campeón mundial también de peso pesado, Parkinson y Alzheimer, que tienen cierta relación. Conocimos también el caso de Ben Johnson, un atleta canadiense campeón mundial de los 10.000, de los 100 metros planos. Murió paralítico. No, no, problemas en los músculos y en las articulaciones. Lou Gehrig, un famoso beisbolista titular de los Dodgers de los Estados Unidos, participó durante 19 campeonatos mundiales. Quedó paralítico, quedó paralítico. Conocemos mujeres deportistas, luchadoras, boxeadoras, como quien ha dicho una mujer boxeando, una mujer luchadora, una mujer ciclista, eso no es femenino por decir así, con el perdón. Futbolistas, pesistas, etcétera. Ahora hay muchos gimnasios donde levantan peso y ahora hay casi más mujeres que hombres. Estamos en los tiempos del fin. Como decía el rey del mundo, Melquisedec, para los tiempos del fin, los seres humanos se olvidarán de sus almas y se identificarán con sus cuerpos, etcétera. Esa es una de las profecías que vamos a entregar relacionada con los tiempos del fin. Y en esos deportes de mujeres y sobre todo que son de mucha fuerza, se da mucho lo que se llama el lesbianismo. Hay un famoso futbolista aquí en Colombia, Willington Ortiz. Su esposa dijo en una entrevista que era un desequilibrado lleno de complejos y que siempre se quejaba de dolencias. Se había realizado varias operaciones. Willington, eso lo dijo la esposa en una entrevista. Tenemos el caso de Sugar Ray Robinson, otro campeón mundial de boxeo, Alzheimer. Tenemos el caso de un deportista acá. Ahora, yo conocí a una persona que fue a la conferencia. Era Mister América. Era pesista. Y hicieron un espectáculo ahí para ver quién era el mejor. Y lo nombraron Mister América. Y él cuando fue con camiseta aquí, que no tiene aquí cortada aquí la parte esta. Y me saludó, y eso cuando lo saludan a uno le apretan la mano así como para que vea que él es macho, ¿no? Eso no es ser macho. Resulta que allá en Puerto Colombia, una vez iba un pesista con la novia. Sí, por este cuerpo de pesista, así, caminaba así, etcétera, etcétera. Y habían en esa época unos muchachos allá de Puerto Colombia y lo levantaron y tal y cual. Entonces el tipo se puso bravo y se puso a pelear con ellos, pero como eran mayoría, lo mataron y le violaron a la novia.
porque ya se creen machos y andan con camisas apretadas, franelas apretadas, etc. No, eso no es normal, mis queridos amigos. Te digo, yo también estuve alzando pesas. Tenemos el caso también de este famoso, ¿cómo es que se llama? Johnny Weissmuller, el nadador que jamás participó en 60 conferencias y jamás hay nadie que diga que venció a Johnny Weissmuller. La primera competencia que participó fue ya en 1936, cuando estaba gobernando Hitler. Asombró al mundo, ganó en todas las competencias, siguió participando. Era un atleta, pero formidable en el sentido de eso. Y vino y lo contrataron para las películas. Fue el famoso Tarzán. Fue el famoso Tarzán. Por último, terminó como periodista, pero el amigo Johnny Muller murió en un hospital de Acapulco, paralítico y loco. Dice que allá en ese hospital psiquiátrico de Guadalupe, como él hacía los gritos que hacía cuando Tarzán, y eso estremecía, o sea, molestaba ahí a los demás enfermos en ese hospital psiquiátrico. Él murió y se afirma que ningún actor de Hollywood fue al entierro. Fueron gente de México y etcétera, pero ningún. Fue un nadador que impresionó al mundo, pues. Nunca fue vencido. Murió paralítico y loco, porque no solamente agotan el centro motor. Cuando una persona agota un centro, está agotando otro centro. Por ejemplo, la persona intelectual también agota el centro sexual. Y eso lleva a la impotencia entre los intelectuales. Los deportistas agotan porque es que cuando esos centros están comunicados entre sí a nivel de vasos comunicantes, y cuando una persona agota su centro, le roba energía a los demás centros. Entonces, por ejemplo, la gente del centro motor le roban energía al centro intelectual, entonces le da Alzheimer, le da Parkinson, agotan el cerebro, le da locura, etcétera, etcétera. Esto es demasiado interesante, esta conferencia es demasiado interesante. Vamos a hablar ya, dejaremos para el próximo jueves el centro emocional, que es demasiado interesante. Vamos a hablar del deporte como medio de competencia para ganar gloria terrenal, etcétera, etcétera. Y eso no, lo que hace es que agotan esos centros y esto trae consecuencias para otras vidas. El que agote cualquier centro viene con ese centro desequilibrado en la próxima vida y trae problemas. Johnny Puller, que destruyó su centro motor, es cuando juzguen a esa alma y le den un nuevo cuerpo vital y venga en otro cuerpo físico, él viene con un cuerpo físico que no sirve porque destruyó su cuerpo físico, abusando del centro motor. Y eso pasa cuando uno abusa de cualquier cilindro o cuando abusa y destruye el cuerpo con vicios como son la droga, como son el alcohol, como son la marihuana, que tanto destruye el cerebro del ser humano, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es comprender estas cosas de los daños que se ocasionan en cada cilindro, centro motor, paralíticos, músculos, rodillas, etcétera, etcétera. Por gloria terrenal. ¿A Dios qué le interesa la gloria terrenal? A Dios. Ve, aquí hubo un famoso campeón de boxeo, fue campeón mundial durante 7 años. El pobre está por ahí, lo perdió todo, porque además cayó en el mundo de las drogas. No voy a dar el nombre, ¿no? Todo lo perdió. Por ahí tienen una finquita por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es conocernos a nosotros mismos, nuestra realidad psíquica y física, que tenemos un cuerpo vital, que tenemos un alma, que tenemos que hacer una
O sea, dice el maestro Samael, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. Uno tiene una vida y la vida se repite. Y uno lleva una vida miserable, llena de problemas, sin amor y todas esas cosas. Y viene, vuelve y la repite. Entonces, no tiene sentido el vivir. Y si uno tiene un defecto y el defecto, uno cae en el defecto, entonces vuelve y comete los mismos errores, entonces viene con el karma por culpa de esos defectos. Desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo del vivir. El motivo del vivir es conocernos a nosotros mismos. Y eso le enseña al Cristo en su símbolo y parábola, cuando dice con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Y él habla de alma. Y en otro versículo dice, declare al hombre ganar el mundo si perderá su alma, ganando dinero. ¿Y ganan cuál? ¿Ganando qué? A Dios no le va a decir, yo me gané, yo tengo tantas empresas, a Dios no le interesa. Por ahí murió hace poco un señor que tiene 80 billones de pesos, una cantidad de empresas, etcétera. Se olvidan de sí mismos. Ganaron el mundo, pero perdieron su alma. Y de pronto atropellaron a las gentes y tienen que pagar las consecuencias. Entonces tenemos que conocernos, conocer nuestros defectos, conocer la realidad de la película de nuestra vida, eliminar a los actores de la película de nuestra vida, que ahí sí vamos a hacer algo útil de nuestra existencia como iniciados. Pero no simplemente con escuchar esto, no simplemente con, con leer los libros, porque el maestro de Samuel dice, hay que buscar dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida, porque se la aprenden de memoria, la repiten como loro y se convierten en doctores de la ley y no han comprobado absolutamente nada. O sea, no tiene una sabiduría interior. Todo tenemos que comprobarlo nosotros, todo. La sabiduría es inmensa, es infinita. Uno conoce, ya ha comprobado parte, pero la sabiduría es demasiado infinita. Solamente los grandes maestros tienen acceso a una buena parte del conocimiento. Ahora, entonces el maestro Samael, para conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros defectos, nos enseña lo que se llama la clave del sol, para desarrollar un sentido del alma que se llama la autoobservación del alma, el sentido vista y olfato, esos son sentidos del cuerpo que están deformados y tiene que usar gafas, tiene que usar, ya esos sentidos están atrofiados. Pero tenemos un sentido del alma que es el principal, que se convierte en un sentido, el ojo del espíritu desarrollado, se va a convertir en el ojo del espíritu que nos permite conocernos a nosotros mismos y cambiar el curso de nuestro destino. Ojo. No hacer lo mismo todos los días, repetir la película, cambiar el curso de nuestro destino y comprender cuál es la realidad de la existencia del ser humano. Entonces el maestro nos entrega la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, preguntarnos a cada instante, de momento en momento, ¿qué estoy pensando? Y ver qué estamos sintiendo. Si estamos pensando, es un defecto que nos duerme la conciencia de ira, de orgullo, de lujuria, de lo que sea, contra otra persona. Si sentimos ira, es el mismo defecto que, que se manifiesta a través del pensamiento y a través del sentimiento, nosotros logramos percibirlo. Y si hay una excitación sexual, es el mismo defecto. Los diferentes aspectos que tiene un defecto, porque tenemos que conocerlo en cada una de sus partes y eliminarlos por cada una de sus partes. No es que usted va a decir, Madre Divina Kundalini, elimíneme este defecto de la lujuria. No, ahí no te lo eliminan. Tienes que eliminarlo, tienes que diseccionarlo con el bisturí de la autocrítica. Tienes que eliminarlo parte por parte. Tienes que comprenderlo, tienes que enjuiciarlo. Tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, no te lo eliminas tampoco, porque lo vas a seguir repitiendo. Estás haciendo ahí la jugada del bobo. El mismo yo, el mismo yo se arrepiente y lo engaña a uno. Bueno, ahora sí vamos a hacer ya la práctica de meditación, porque estamos en el apague y vámonos. Respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad pulmonar. Sentimos el aire cuando entra por la nariz, cuando lo expulsamos por la boca, y al expulsarlo por la boca quedamos totalmente relajados. Una respiración lenta y profunda. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas
de mi cuerpo físico os ordeno en nombre del Cristo.